El aire de Barcelona, incluso en el lujoso ático que dominaba el Paseo de Gracia, se sentía pesado y estéril para José Ané, a sus 55 años. Era un monumento a la soledad envuelto en cachemira fina y éxito financiero. La mesa de su vasto escritorio de caoba estaba impecable, salvo por un único objeto en una foto de plata, girada boca abajo. Era el santuario de su dolor, el recuerdo que ni siquiera se atrevía a ver en las mañanas que se sentían más frías de lo habitual, y todas las mañanas se sentían frías. Habían pasado 7 años desde el accidente que le arrebató a Laura, su esposa, y a Sofía, su hija, que entonces solo tenía 14 años. 7 años de acumular más millones, de cerrar tratos multimillonarios que ya no le daban ninguna satisfacción. El dinero era un escudo inútil contra el vacío que sentía en el pecho, un agujero negro que ninguna adquisición podía llenar. José se levantó, su traje cortado a medida crujiendo ligeramente. Miró la ciudad bullendo abajo, gente corriendo, riendo, viviendo. Él solo existía en su chofer. Miguel ya esperaba. La rutina era inmutable en oficina. Almuerzo de negocio silencioso, vuelta a la oficina, y el regreso a casa donde el silencio era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mientras tanto, en una acera sucia y llena de ruido, a kilómetros de la burbuja de cristal de José, la vida de Carmen era una batalla constante contra la desesperanza. Con solo 11 años, llevaba el peso de un adulto sobre sus pequeños hombros. Era mitad de otoño, y el frío de la mañana se colaba bajo su abrigo fino. Pero Carmen no podía permitirse el lujo de temblar. Tenía una misión. Estaba parada en un semáforo particularmente largo y concurrido, el cruce de una avenida importante que conectaba el centro de la ciudad con las zonas residenciales opulentas. Su mercancía en pequeñas bolsas de caramelos y chicles que apenas le dejaban un margen de ganancia. Cada euro que ganaba no era para un juguete o un dulce, era para la pequeña farmacia que su madre necesitaba desesperadamente. Su madre, Juana, padecía una enfermedad crónica que la había postrado en cama hacía meses. Los medicamentos eran caros, y los ingresos de Carmen y la ayuda esporádica de su tía Teresa eran insuficientes. La desesperación era un sabor metálico constante en la boca de Carmen. ¿Quiere unos chicles, señor?, preguntaba Carmen con una voz suave, pero firme. Había aprendido que la pena no vendía. La dignidad sí. En esa tarde, el Mercedes negro de José se detuvo en ese mismo semáforo. La luz roja era eterna. José, perdido en sus pensamientos sobre un acuerdo de fusión, apenas registraba el mundo exterior. Se había aislado tanto que las peticiones de los vendedores ambulantes o los mendigos eran solo ruido de fondo, una molestia que Miguel, su chofer, se encargaba de filtrar. Pero esta vez, algo fue diferente. Carmen se acercó a la ventana blindada. Llevaba el pelo recogido en una trenza floja, y sus ojos, de un marrón profundo y serio, se encontraron con los de José por un instante fugaz. No había súplica, solo una determinación brutal en su mirada. La misma determinación que él había visto en los ojos de su esposa en sus peores batallas. Señor, caramelos, 50 céntimos la bolsa, dijo ella, golpeando suavemente el cristal. José, por primera vez en años, bajó ligeramente la ventanilla. El aire frío y el ruido de la calle entraron, y con ellos, el olor a pobreza y esfuerzo. ¿Qué vendes, niña?, preguntó José, su voz áspera por la falta de uso en conversaciones triviales. Caramel, para pagar la medicina de mi madre, respondió Carmen sin rodeos. No le gustaba mentir ni adornar la verdad. José la miró. Vio más que una niña. Vio a alguien luchando contra un enemigo invisible, igual que él. Ann sacó un billete de 50 euros. Dame todos los caramelos que tengas, dijo él. Carmen parpadeó, sorprendida por la magnitud del billete. Intentó calcular cuántas bolsas le correspondían, pero José la interrumpió. Quédate el cambio ni ve a casa ahora. Easter. Carmen sintió un nudo en la garganta. En 50 euros. Era suficiente para los medicamentos de toda una semana. Nunca había visto a alguien tan generoso. Gracias, señor. Que Dios le bendiga, murmuró ella, aferrándose al billete con ambas manos. José asintió y subió la ventanilla justo cuando el semáforo se ponía en verde. Miguel, conduciendo, miró a su jefe a través del espejo retrovisor. Señor, eso fue inusual. Es solo una niña, Miguel, respondió José. Pero por dentro, sabía que no era solo eso. La imagen de los ojos de Carmen, llenos de esa extraña mezcla de fragilidad y fuerza, se había anclado en su mente. Eran los ojos de una superviviente. Al llegar a su oficina, José no pudo concentrarse en las hojas de cálculo. Sentía inquieto. Recordó la bolsa de caramelos que había tirado en el asiento del pasajero. Eran caramelos baratos, de los que pican en la lengua, los caramelos de los pobres. Esa noche, en el silencio opulento de su hogar, José no bebió whisky, ni leyó informes. Pensó en Carmen. ¿Por qué una niña tan pequeña estaba vendiendo en la calle?
¿Dónde estaba su familia? La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, lo picaba. A la mañana siguiente, ignorando sus reuniones, llamó a un detective privado de confianza. Necesito que encuentres a una niña, 11 años, pelo castaño, vende caramelos cerca del cruce del Paseo de Gracia. Averigua todo sobre ella, su familia, sus circunstancias, y hazlo discretamente. Tomasan muy discretamente. Tomás, un hombre eficiente y silencioso, tardó solo 3 días en entregar el informe. José lo leyó en su estudio, la pluma de oro sobre la mesa. El nombre de la niña era Carmen Morales. Vivía con su madre, Juana, en un barrio humilde, en un pequeño apartamento que apenas cumplía los estándares de habitabilidad. El padre había desaparecido hacía años. La madre estaba gravemente enferma, desahuciada por los médicos del sistema público, y necesitaba cuidados paliativos costosos y constantes. Pero había algo más en el informe. Una línea que hizo que José se sentara derecho. Carmen tenía una hermana gemela idéntica. María no vendía en la calle, se quedaba en casa cuidando de Juana. A las 2 niñas se turnaban, una luchando por el dinero, la otra luchando por la vida de su madre. La foto adjunta mostraba a las 2 niñas, casi idénticas, con la misma mirada intensa. José recordó a Sofía, su hija, siempre había querido una hermana. A menudo había bromeado sobre tener una gemela que la ayudara con las tareas. La coincidencia, el eco de su propia pérdida, erra en Sordicider. El informe también mencionaba a la tía, Teresa, la única familiar cercana, descrita como una mujer ambiciosa y con un historial de deudas y negocios fallidos. Teresa visitaba el apartamento solo para controlar el estado de Juana y, más a menudo, para exigir dinero que Carmen apenas había podido conseguir. José sintió una punzada de rabia. La injusticia del mundo, concentrada en 2 niñas inocentes, decidió que observaría por sí mismo. Esa tarde, en lugar de ir directamente a casa, instruyó a Miguel que se estacionara a unas pocas calles del destartalado edificio donde vivían. Se puso una gorra de béisbol y unas gafas oscuras, algo que nunca hacía. Vio a Carmen volver a casa. La niña estaba agotada, su rostro pálido por el frío. Vio como un coche elegante, demasiado grande para la zona, se detuvo. Salió una mujer alta, vestida de forma llamativa, con el cabello rubio demasiado brillante. Ante Teresa, José se acercó lo suficiente para escuchar la discusión. Teresa agarró a Carmen por el brazo, sin cuidado. ¿Cuánto has traído hoy? 50 euros. Es todo. Tu madre se está muriendo, y tú solo traes esto. Necesito dinero para pagar mis propios gastos. Carmen se encogió. Tía, es lo que he podido. Un señor me dio esto ayer. Un señor. Claro, pues dile a ese señor que te dé más porque tengo que tomar una decisión tan pronto. Y si no hay dinero, la decisión no te gustará. Teresa save you, dejando a Carmen temblando. José sintió la furia burbujear en su estómago. Esta mujer era un depredador. Volvió a su coche, el corazón latiéndole, con una fuerza inusual. La vida de esas niñas estaba pendiendo de un hilo muy delgado, y ese hilo estaba a punto de ser cortado por la avaricia de su tía. A la mañana siguiente, José citó a Tomásán. Necesito que investigues las actividades recientes de Teresa Morales. Todo, desde sus deudas hasta sus contactos. 2 días después, la verdad salió a la luz, más oscura de lo que José había imaginado. Teresa no solo estaba planeando deshacerse de las niñas, estaba negociando su venta. Había contactado a una agencia clandestina que organizaba adopciones internacionales ilegales, dirigida a familias muy ricas que buscaban niños específicos, en este caso, gemelas. El plan de Teresa era esperar a que Juana muriera para declarar que no podía hacerse cargo de las niñas, firmar la tutela, y luego venderlas por una suma exorbitante, mintiendo sobre el destino final. El documento de Tomás incluía copias de correos electrónicos incriminatorios, el billete de 50 euros que José le había dado a Carmen, el acto de bondad que pretendía aliviar su dolor. Sin saberlo, había puesto en marcha una secuencia de eventos. Si no fuera por esa coincidencia, él nunca se habría involucrado, y las gemelas pronto estarían perdidas para siempre. Esa mañana, José no fue a la oficina, fue a la casa de Teresa. Había concertado una reunión bajo la fachada de un inversor interesado en la situación familiar de Juana. Teresa lo recibió en un café de lujo, sonriendo falsamente. Llevaba un traje que obviamente era una imitación de alta costura. La codicia brillaba en sus ojos. Señor José, es un honor. Las niñas son un problema serio para mí y mi hermana. Bueno, no le queda mucho, dijo Teresa, bebiendo su café con leche como si hablara del tiempo. He leído su situación, dijo José, manteniendo su voz fría y profesional. Entiendo que las gemelas, Carmen y María, pronto quedarán bajo su custodia legal y usted necesita una solución. He oído, a través de mis contactos,
que usted está buscando una forma de garantizarles un futuro, si lo entiendo bien. En Teresa se puso nerviosa. Mis contactos, no sé de qué hablan. José deslizó una carpeta sobre la mesa. Contenía los correos electrónicos de la agencia ilegal de adopción, ampliados y perfectamente legibles, junto con un informe detallado de las deudas de Teresa. La sonrisa de Teresa se congeló. Su rostro se puso blanco. Sé exactamente lo que está planeando Teresa, y no va a pasar, sentenció José. Teresa intentó levantarse y huir, pero José la detuvo con la mirada. Si intentas irte, esta información va a la policía y a todos tus acreedores. En este momento, tienes dos opciones. Uno, intentas tu plan, terminas en prisión, y yo me aseguro de que las niñas queden bajo la protección del Estado, y tú no ves un céntimo. José hizo una pausa para que el silencio se hiciera denso. O dos, yo te compro a las niñas legalmente. No te las estoy comprando para traficar con ellas. Te estoy comprando la tutela legal, el derecho a reclamar la patria potestad. Sí, lamentablemente, Juana fallece, y la promesa de que tú desaparezcas de sus vidas para siempre. Te daré una suma que resolverá todas tus deudas, y te permitirá desaparecer sin levantar sospechas. Pero si vuelves a acercarte a ellas, te destruyo. Teresa temblaba. Sus ojos se movían rápidamente entre la carpeta incriminatoria y el rostro inexpresivo de José. ¿Comprarme?, tartamudeó ella, el concepto de dinero superando su miedo. ¿Cuánto? José nombró una cifra astronómica, lo suficiente para comprar un apartamento en las afueras y vivir modestamente por años. Una fortuna para Teresa, pero con condiciones legales estrictas. Firmarás inmediatamente un poder notarial para que yo me haga cargo de los gastos médicos de Juana. Y cuando llegue el momento, yo asumiré la custodia de las niñas, con un contrato de confidencialidad que, si violas, me permite recuperar cada euro y demandarte por fraude y tráfico de personas. Teresa, superada por la codicia y el pánico, asintió rápidamente. Trato hecho, susurró. El proceso fue rápido, orquestado por los abogados de José. El mismo día, José obtuvo el derecho a tomar decisiones médicas sobre Juana, y el poder para iniciar los trámites de tutela de las gemelas. Teresa firmó, tomó su primer pago y desapareció de la ciudad esa misma noche. José se dirigió al pequeño y lúgubre apartamento. No fue solo. Llevó consigo a doña Carmen, su anciana, pero vigorosa gobernanta, que había cuidado de su propia hija y conocía los secretos de la ternura firme. Cuando entró en el apartamento, el contraste con su vida era brutal. El aire estaba pesado por la enfermedad, la humedad y la desesperanza. Carmen y María estaban sentadas en el suelo, una junto a la otra, tratando de estudiar con una luz tenue. María era ligeramente más tímida, pero sus ojos eran idénticos a los de Carmen. Cuando vieron a José, se levantaron asustadas. ¿Quién es usted? Viene por mamá, preguntó Carmen, poniéndose delante de su hermana. José se arrodilló, bajando a su nivel. Por primera vez en años, su voz no sonó metal. Me llamo José, soy un amigo de su madre, Juana, y de su tía Teresa. He venido a ayudarlas. Mucho, dijo suavemente. Explicó la situación lo más sencillo posible, aunque su tía se había ido, que Juana necesitaba un hospital mucho mejor, y que, temporalmente, las niñas vendrían a vivir con él, donde estarían seguras y podrían ir a la escuela. María se aferró al brazo de Carmen. No nos separe, por favor, nunca, prometió José. Ustedes son gemelas, son inseparables. Ahora, vamos a llevar a Juana a un lugar donde los médicos son los mejores de Barcelona. La escena de trasladar a Juana fue difícil y dolorosa. José había dispuesto una ambulancia privada y la había internado en el ala privada de un prestigioso hospital. Una hora después, Carmen y María se encontraban en el Mercedes, viendo cómo su barrio desaparecía. Iban sentadas una junto a la otra, agarradas de la mano. Cuando llegaron a la mansión de José, las niñas quedaron paralizadas. El vestíbulo de mármol, las escaleras majestuosas, el silencio bien cuidado. Era un mundo que no creían posible. Doña Carmen, la gobernanta, una mujer de unos 60 años con un moño perfecto y ojos bondadosos, las recibió. Bienvenidas a casa. Mi nombre es Doña Carmen, pero pueden llamarme abuela si quieren. Vamos a darles algo caliente de comer. Y luego, un baño caliente. Tendrán que acostumbrarse a ser niñas de nuevo. Las gemelas fueron llevadas a una habitación compartida, decorada con un gusto exquisito, con 2 camas altas y suaves. En el armario había ropa nueva, zapatos nuevos y libros. Carmen se acercó a un escritorio de madera clara. Había un estuche con lápices de colores que nunca se atrevería a usar. María acarició la suavidad de una manta de lana. José las observó desde el umbral, sintiendo un leve cosquilleo de emoción. No era solo la satisfacción de haberlas rescatado, era la sensación de vida que habían traído a esa casa. Aquí están a salvo,
les dijo, y mañana por la mañana, doña Carmen las llevará a visitar a su madre al hospital. Ella tendrá la mejor atención posible. En las semanas que siguieron, fueron una mezcla de adaptación y curación. Para las niñas, la seguridad era la nueva moneda. Ya no tenían que preocuparse por el siguiente euro o el siguiente medicamento. Iban a una escuela privada de excelencia, donde al principio se sentían como extraterrestres, pero su inteligencia innata y su apoyo mutuo las ayudaron a adaptarse. Para José, la transformación fue radical. El hombre gris y melancólico empezó a sonreír. Las cenas dejaron de ser rituales solitarios. Ahora se sentaba con las gemelas en la gran mesa del comedor, escuchando sus historias sobre la escuela y las preguntas inocentes sobre la vida de un magnate. Carmen era la extrovertida, la líder natural. María, la reflexiva, la que a menudo se retiraba a leer o dibujar, al igual que Sofía y José, encontraba consuelo en observar sus hábitos. Un domingo, José llevó a las niñas a un parque. Estaban jugando cerca de una fuente. Se sentó en un banco, observándolas, y sintió un calor que no había sentido desde hacía casi una década. José recordó cómo había pensado que su vida había terminado con la muerte de su familia. Pero allí estaban estas dos pequeñas luces, forzadas a entrar en su vida por la miseria humana, unidas por la coincidencia. Se dio cuenta de que el destino había utilizado la peor de las avaricias para forjar un nuevo camino para él en sí. ¿Crees que el destino une a las personas correctas? Escribe destino en los comentarios. El vínculo con José se profundizaba día a día. Las niñas lo veían como un salvador, un pilar. Él, a su vez, las veía como el regalo de una segunda oportunidad. Les enseñó sobre su negocio, les contó historias de sus viajes, y por primera vez, habló en voz alta de su hija, Sofía Nen, en una tarde lluviosa. Mientras María dibujaba en el estudio, le preguntó a José por qué esa foto siempre estaba boca abajo en su escritorio. En José suspiró. «Es la foto de mi hija, Sofía. ¿Y por qué no la mira?», preguntó María con la franqueza de una niña que ha visto demasiada verdad. «Porque mirarla duele demasiado. Me recuerda lo que perdí». María se acercó a él, poniendo una mano pequeña en su brazo. «Pero si no la miras, ¿cómo la recuerdas feliz? Mi mamá está enferma, y a veces me duele, pero la miro y recuerdo cuando me enseñó a cocinar. Eso me ayuda a seguir». Ella siempre diría que el dolor no debe tapar la alegría. An José miró la mano de la niña en su brazo. La sencillez de su sabiduría lo golpeó con la fuerza de un rayo. Lentamente, temblando ligeramente, giró el marco de plata. La foto mostraba a Sofía, riendo, con el cabello al viento, abrazando a Laura en la imagen. No le provocó el dolor punzante que esperaba, sino una dulce melancolía, un recuerdo de amor. «Gracias, María», susurró José, sintiendo que un peso enorme se levantaba de su alma. «Gracias, hija». La palabra «hija» salió sin esfuerzo, y se sintió perfectamente natural. Mientras la vida en la mansión se asentaba en una rutina de amor y prosperidad, la situación de Juan en el hospital empeoraba. Aunque recibía la mejor atención, la enfermedad era demasiado avanzada. José había estado preparando a las niñas para lo inevitable. Las llevaba al hospital casi todos los días, se aseguraba de que Juana supiera cuánto las amaba y que estaban seguras. Juana, a pesar de su debilidad, estaba agradecida. Sabía que sus hijas estaban bajo el cuidado de un hombre extraordinario. Una tarde fría, a principios de invierno, José recibió la llamada. Juana había fallecido en paz. El dolor de las niñas fue profundo, pero no demoledor. Estaban preparadas, y tenían a José y a doña Carmen para consolarlas. José se ocupó de un funeral digno y respetuoso, donde Juana fue recordada por su fuerza y su amor por sus hijas. Tras el funeral, el camino hacia la adopción formal se inició. La ausencia de la madre hacía que la tutela de José fuera el siguiente paso lógico. Los abogados de José trabajaron rápido, asegurándose de que todos los trámites fueran impecables. Pero incluso en la fase final, la avaricia encontró un resquicio. Teresa Morales, enterada de la muerte de su hermana por algún contacto antiguo, y al ver que José no había contactado a la policía, interpretó el silencio como una oportunidad. Regresó a Barcelona, exigiendo ver a sus sobrinas y alegando que José la había engañado y que, como familiar directo, las niñas debían volver con ella para que ella pudiera cuidarlas adecuadamente, es decir, venderlas de nuevo o extorsionarlas. Teresa, desesperada y habiendo gastado ya la mayo parte del dinero, apareció en la puerta de la mansión de José, un día que las gemelas estaban en la escuela. «Exijo ver a mis sobrinas, tengo derechos», gritó en la entrada, creando un escándalo. José la enfrentó en el gran salón, flanqueado por su abogado principal. «Teresa, desaparece. Nuestro acuerdo era claro. Tú recibiste una compensación y renunciaste a todo derecho sobre ellas. Ese contrato fue bajo coacción. Mi hermana murió. Soy la única familia Chilo Toriza». El abogado de José intervino con calma. «Señora Morales,
Le informo que el señor José tiene pruebas irrefutables de su intento de tráfico de menores. Si usted presiona este asunto, iremos a la policía no solo con las pruebas de su plan original, sino con la evidencia de que usted aceptó dinero para abandonar a sus sobrinas, un delito grave de abandono. Además, el señor José ya inició los trámites de adopción plena, con consentimiento de Juana, que fue documentado por el Hospital San José, se acercó a ella, su rostro una máscara de acero. Te di la oportunidad de desaparecer con dignidad. No me tientes a destruirte por completo, ambite, y no vuelvas a pisar esta ciudad. Aunt Teresa vio el vacío en los ojos de José, el vacío que había sido reemplazado por la protección feroz de un padre. Entendió que, aunque él había comprado la tutela, su propósito había cambiado de la transacción a la paternidad real. El terror la invadió. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Esta vez, para siempre. El clímax legal llegó un mes después, en una sala de tribunal tranquila. El juez, después de revisar el historial de las niñas, la situación financiera y moral de José, y el testimonio conmovedor de doña Carmen, pronunció la decisión. José fue nombrado el tutor legal, y posteriormente, el padre adoptivo de Carmen y María Morales. Cuando salieron de la corte, José se inclinó hacia las niñas, cada una vestida con abrigos elegantes que él mismo había elegido. Ahora, legalmente, soy su padre. ¿Están de acuerdo con eso? Carmen, la valiente, le sonrió, radiante. Más que de acuerdo, papá a María la dulce, le dio un abrazo firme alrededor de la cintura. Siempre quisimos un papá. José sintió que el nudo en su garganta que había perdurado por 7 años, finalmente se disolvía. Su vida, que había sido una oficina gris y fría, ahora estaba llena de la risa y el bullicio de la adolescencia. Epílogo. 10 años después, la mansión de Barcelona ya no era un monumento a la soledad sino un hogar. Las risas resonaban en los pasillos de mármol. José, ahora de 65 años, había cedido gran parte de la dirección de su conglomerado para dedicarse a sus hijas. Carmen y María se habían convertido en jóvenes brillantes y exitosas. Carmen estudiaba Derecho con la intención de trabajar en casos de protección infantil, inspirada por su propia historia. María se había inclinado por la arquitectura, dibujando bocetos precisos y hermosos, a menudo consultando a José sobre estructuras y diseños. El amor y el apoyo de José habían permitido que las gemelas florecieran sin las cicatrices que la pobreza y la traición de su tía podrían haber dejado. Una tarde, en el jardín, mientras el sol se ponía sobre la silueta de Barcelona, José se sentó con las gemelas, miró de reojo a su escritorio mental y sonrió. La foto de Sofía y Laura no estaba boca abajo, sino visible, rodeada por docenas de fotos de Carmen y María en graduaciones, viajes y cumpleaños. José entendió que había comprado a 2 niñas, sí, pero lo que realmente había adquirido era una nueva razón para vivir. El destino, disfrazado de avaricia, había reparado lo que la tragedia había roto. Había recuperado su corazón y su alma. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.